Vázquez estar allá adelante, por favor. Claro. Compañeros, muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia y por su espera. Vamos a iniciar la rueda de prensa del bloque de UNES y lo hacemos con el comunicado del Movimiento Revolución Ciudadana en torno a la crisis carcelaria que atraviesa el país. Vamos a ver y escuchar este comunicado. Ecuador despertó con una nueva masacre en los centros de rehabilitación social. Cerca de 350 personas han perdido la vida en lo que va del año. Es responsabilidad del presidente de la República garantizar el derecho a la vida de todas y de todos los ecuatorianos, libres o en prisión. No es momento de responsabilizar a gestiones anteriores u otras funciones del Estado. Es momento de solventar la crisis de manera técnica a fin de evitar más lamentables pérdidas. Señor Lasso, basta de mentiras y basta de culpar al correísmo por una situación generada por indolencia y acciones impulsadas por su antecesor, Lenín Moreno, a quien usted apoyó en innumerables ocasiones en diferentes ámbitos. Es fundamental recordar que al afectar la institucionalidad del sistema penitenciario con la desaparición de los ministerios de Justicia y Coordinador de Seguridad, así como de los mecanismos de inteligencia, se cortó la capacidad de proponer y ejecutar política pública en función de un análisis preciso y técnico del sector. Se recortaron recursos, se despidió a personal técnico para colocar cuotas políticas y se registró niveles de corrupción nunca antes visto. Ahora es prioritario evitar más muertes. Presidente Lasso, gobierne, reaccione, hágase cargo. Lo prioritario es resolver la crisis. La Revolución Ciudadana sugiere: la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas deben intervenir y retomar el control con respeto irrestricto a los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar la vida de las personas privadas de la libertad. En los centros de rehabilitación social están diferentes tipos de personas privadas de la libertad. Muchos de los presos son inocentes bajo la medida de prisión preventiva. Otros se encuentran ahí por delitos menores o incluso causas de alimentos. Es preferible pensar en indultos para ellos que dejarlos morir en las masacres. Se debe dotar de tecnología a los centros de rehabilitación social. Hay que poner en funcionamiento los escáneres y los inhibidores de celulares. Es urgente tener mano dura y aislar a los cabecillas que hayan sido identificados. Se debe eliminar de raíz la corrupción en cárceles y Policía Nacional. Disponer de un aparato robusto de inteligencia carcelaria. Presidente, la prioridad del Ecuador debe ser el respeto a la vida, el acompañamiento a las familias que han perdido a sus seres queridos y la superación definitiva de esta grave crisis. Cuente con la Revolución Ciudadana para acompañar y apoyar todas las medidas que ayuden a superar este complejo momento, siempre que sea respetando los derechos humanos y los estándares internacionales en la materia. Buró Nacional Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, compañeros. Este es el comunicado del Movimiento Revolución Ciudadana. Damos la bienvenida y los buenos días al asambleísta Javier Jurado, integrante de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Adelante, Javier.
Iba a empezar yo. Bueno, entonces vamos con Ronnie, asambleísta de El Guayas, también representante de la bancada de UNES. Ronnie Aliaga. Muy buenos días a los medios de comunicación. Un saludo afectuoso por parte de la bancada de la Unión por la Esperanza. Somos testigos de la peor crisis carcelaria que se ha producido en la historia del país. Más de 323 fallecidos hasta el día de hoy, en lo que va del 2021, sin que ninguna autoridad todavía pueda retomar el control total del Centro de Rehabilitación Social en la ciudad de Guayaquil. Para nosotros esto es muestra de la negligencia, de la incompetencia y la ineptitud. Esto demuestra que el problema carcelario es un tema estructural que lamentablemente ha quedado solamente para levantar cadáveres y no para dar respuestas a la ciudadanía. Por eso iniciamos solidarizándonos con las familias, los familiares, los amigos, los conocidos de todas las personas que han fallecido dentro de estos actos de violencia atroz. Además de eso, nuestra solidaridad con los heridos y con las familias que no tienen nada que ver, pero sus casas fueron impactadas con proyectiles que venían del mismo y cruento enfrentamiento en la penitenciaría del Litoral. Yo creo que son momentos duros y que este tema no se debe politizar. Por eso también rechazamos de manera contundente las declaraciones de funcionarios de gobierno que tratan de vincular esto al tema político. Eso demuestra una vez más la incompetencia y la insensatez de un gobierno que no tiene la capacidad para poder resolver la problemática y que busca culpables en vez de dar soluciones. Los culpables están dentro de los centros de rehabilitación social. Los culpables son parte de la corrupción institucionalizada en estos centros de rehabilitación y en la Policía Nacional. Ahí es donde deben buscar los culpables y no a quienes se dedican a la política y democráticamente estamos haciendo una oposición al gobierno del presidente Lasso. Por eso, siempre propositivos, nosotros como bancada Unión por la Esperanza hemos delineado unos puntos que queremos no solamente pedir, exigimos, no solo en nuestra calidad de legisladores, sino como ciudadanos ecuatorianos, porque nada justifica que nos arrebaten la paz, la vida y la tranquilidad de nuestras familias. Por eso la bancada de Unión por la Esperanza exige la renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos y directora del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas Pablo Arosemena y del director de la Penitenciaría del Litoral Jorge As Armas, así como también solicita a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas intervengan y retomen el control con respeto irrestricto a los derechos humanos, que el Estado garantice la vida de las personas privadas de libertad, que se debería pensar en indultos para las personas privadas de libertad que han incurrido en delitos menores y los que tienen temas de alimentos. Se debe dotar de tecnología a los centros de rehabilitación social como escáneres e inhibidores de señales de celular. Eliminar de raíz la corrupción en las cárceles y en la Policía Nacional. Disponer un aparato robusto de inteligencia carcelaria. Acompañar y apoyar a las familias de quienes han perdido sus seres queridos. Y les hago la invitación a que asistan a los exteriores de criminalística en la ciudad de Guayaquil, donde es un desastre también y un desorden y no tratan con respeto a las personas que lamentablemente han perdido sus familiares. Muchos de aquellos, y ya se referirá mi compañero Javier Jurado sobre ese tema, muchos de los fallecidos ni siquiera tenían una sentencia, estaban en el área transitoria. En nuestra calidad de asambleístas y dentro de las acciones legislativas, el día sábado nosotros ingresamos un documento a las 6:23 de la tarde en el cual solicitábamos la comparecencia de los funcionarios antes mencionados, incluido el director del SNAI, que ya ha renunciado, y el de las Fuerzas Armadas de igual manera, porque por decencia todos estos personajes que hemos mencionado deberían dar un paso al
al costado, pues han demostrado incapacidad y desconocimiento en el tema de una crisis de seguridad ciudadana y una crisis carcelaria. Este documento, que fue ingresado el día sábado, ha servido para que la Comisión de Soberanía y Seguridad sesione y a través de ella se haga la presión política para que la presidenta Guadalupe Llori convoque el Pleno de la Asamblea Nacional para el día miércoles y se pueda tratar la lectura de los dos informes de la Comisión de Seguridad y Soberanía. Esperamos, por el bien del país, que aquí nos olvidemos de las radicalizaciones políticas y las posturas sean coherentes y en base al sentido común y sobre todo buscando soluciones. También hay muchas voces que dicen que la ministra de Gobierno no tiene ninguna responsabilidad y que no deberíamos llamarla. Y aquí yo tengo una fotografía en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde se encuentra con el gobernador, con la comandante de la policía y con el director de la zona 8 de la Policía Nacional. Entonces, como bancada Unión por la Esperanza, dejar claro el mensaje. Nosotros estamos para ayudar a la ciudadanía a generar mejores condiciones en el tema de seguridad, ayudar con nuestras propuestas para resolver la crisis carcelaria, pero no vamos a tolerar que nuevamente desvíen la atención, armen shows y escándalos políticos cuando lo que deberían dar son respuestas claras y contundentes a la ciudadanía que no aguanta más. La crisis de seguridad no solamente ha sido con los actos execrables dentro de la penitenciaría, sino a lo largo y ancho de todo el país. La inseguridad campeante y galopante no lo podemos tolerar. Un minuto más es la postura de la bancada de la Unión por la Esperanza y le doy el paso al compañero Javier Jurado de la Comisión de Soberanía y Seguridad, que va a hablar sobre el tema del informe. Buenos días con todos. Muchísimas gracias a la prensa por cubrir esta rueda de prensa. Realmente es preocupante. El país hoy está de luto. Nuestros hermanos ecuatorianos viven en una constante inseguridad. Los ciudadanos de los cantones de la provincia del Guayas especialmente. Hoy la bancada de UNES presenta una propuesta seria, sin banderas políticas. Es como hemos trabajado junto a mis compañeros de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Se han creado dos informes, uno de mayorías y uno de minorías. Los dos marcan una clara responsabilidad de este gobierno y del anterior gobierno, que desvalijó el sistema penitenciario. Hoy esa factura la pagan los familiares de las víctimas en los hechos execrables ocurridos en la penitenciaría del Litoral, que tiene el 60% de asignamiento, que donde solo pueden estar 8 psicólogos atendiendo a más de 8.000 presos. Es lamentable que este gobierno no haya dotado de un presupuesto adecuado a la realidad para solventar este problema. Pregúntenle al señor presidente si dio el presupuesto para arreglar los escáneres de control vehicular, donde presuntamente inteligencia dice que por ahí entran las armas. ¿Qué respuesta ha dado el comité integrante sobre el sistema carcelario? Ninguna. Ha sido indolente, le ha dado la espalda a este sistema. Y esos hechos de violencia se han reflejado hoy en la provincia del Guayas y en otras provincias del país. La prensa no puede esconder más estos hechos de violencia. Ya pasamos de los 300 muertos, ¿y cuántos más pueden haber? El presidente de la República está llamado a solventar y a solucionar este problema, a ponerse y a fajarse los pantalones por el bien del país. Muchísimas gracias, asambleístas. Compañeros, si tienen algunas preguntas, por favor, bienvenidas. A ver, por favor. Te identificas y del medio. Muchas gracias. Roberto Rueda, de Diario Expreso, por favor. Al asambleísta Ronnie Aliaga. Asambleísta, esta propuesta que ustedes dicen que van a plantear, ¿lo harán de forma personal? ¿Harán algún vocero del bloque de Revolución Ciudadana de UNES que intente un acercamiento con el gobierno? ¿Esperarán que el gobierno les convoque? Hoy el gobierno se reunirá con algunas autoridades, pero evidentemente no hay delegados de partidos políticos en esta reunión. ¿Ustedes podrían hacer ese acercamiento o esperarán que haga el gobierno esta gestión para plantear lo que ustedes dicen que le propondrán? Bueno, yo le diría que nuestro comunicado de la organización política ha sido muy clara. Nosotros estamos para sumar, para buscar soluciones. Más allá de que seamos invitados o no a las reuniones, desde nuestro espacio y con la legitimidad que nos asiste la votación democrática en las urnas, como la primera fuerza política con 47 legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, vamos a seguir trabajando mancomunadamente. Por eso el día de hoy hemos hecho propuestas para
para que sean acogidas, sobre todo exigencias que creo que son de conocimiento público y es el pedido ciudadano que recogemos desde el territorio y que deben ser implementadas. Más allá de que hagan la invitación o no, de eso se encargará nuestra coordinación de bancada y a través de, en este caso, la compañera Viviana Veloz, que está encargada en este momento de la coordinación de bancada, pues se hagan las conversaciones adecuadas. Yo creo que el tema va mucho más allá de un tema político. Aquí son las autoridades, todos los que deberíamos participar en una gran mesa ampliada. Se ha hablado y se ha cacareado muchísimo del gobierno del encuentro. Lamentablemente no se ha encontrado con la ciudadanía, no se ha encontrado con los sectores sociales, no se ha encontrado con las organizaciones políticas. Lo que sí han encontrado es la manera de destruir más el país. Asambleísta, ese pedido de comparecencias que ustedes han realizado el día sábado, ¿se mantiene, está vigente? Es decir, ¿esperan que la presidenta Guadalupe Llori nos pueda convocar en las próximas horas para que usted escuche la versión de las autoridades? No, a el pedido, más vale, lo que hicieron fue convocar al pleno del día miércoles para que se dé lectura a los informes de la Comisión de Soberanía y Seguridad. Vuelvo a insistir, aquí es que necesitamos a las autoridades no para hacer un linchamiento político como muchos creen. Aquí necesitamos a las autoridades para que den respuestas claras, ya no de lo que ha acontecido, sino de cómo lo van a solucionar. Ya pasó, necesitamos saber cómo lo van a solucionar, porque no puede ser posible que esta crisis se ha venido manteniendo en la ciudad de Guayaquil una semana, y ustedes que son miembros de los medios de comunicación lo saben. Todos los días había una alerta, había un fallecido, había balaceras, y no tomaron ningún tipo de medida para poder controlarla de correcta manera esta crisis. Entonces, yo creo que las acciones legislativas tienen que ser contundentes. También deberían permitir las bancadas de las distintas fuerzas políticas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, que aquí las autoridades asistan, se convoquen a la Asamblea, asistan y den respuestas. No satanizar cuando se convoca a una autoridad al Pleno creyendo que van a hacer ataques políticos, cuando lo que estamos queriendo es buscar las respuestas y, obvio, también nosotros proponer las acciones que podríamos desarrollar desde la legislatura ecuatoriana. ¿Vamos a mantener el pedido entonces para que venga? Por supuesto, el pedido ha sido para que se convoque en comisión general, en un pleno de la Asamblea Nacional específico, a las autoridades que intervienen en el tema de seguridad y la crisis penitenciaria. Esto se ha solicitado con las firmas de respaldo de 14 legisladores. La Ley Orgánica de la Función Legislativa nos pide que sea ingresado con el 10% del total de asambleístas, que son 14. Nosotros hemos ingresado inmediatamente el día sábado como una acción legislativa, que es lo que nos corresponde. Asambleísta Jurado, el día de ayer la comisión dijo que el día miércoles iba a recibir a los ministros y ya estaba conformada, que justamente se confirmó por parte del gobierno. ¿Qué se ha sabido sobre eso? Bueno, primero se tiene que tratar el informe, y el pedido fue que primero se traten los informes de minoría y de mayoría dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Recordarle que los informes tienen varias recomendaciones, más de 90 recomendaciones en cada informe para solventar el problema de la crisis penitenciaria. El Estado hoy está llamado a responderle al país, a solventar un problema grave que cae ya en conmoción social. Lastimosamente el gobierno ha sido indolente. Los funcionarios públicos que asisten en estas competencias tienen que proporcionar toda la información a la Asamblea Nacional para solventar el problema desde las competencias de cada uno. Ha habido declaraciones hoy en la mañana del secretario de Comunicación del gobierno y aduciendo de que su hipótesis es que existe un acto de terrorismo para causar conmoción en un momento político. ¿Creen ustedes que existe una intención del gobierno de vincular la crisis carcelaria con intenciones políticas dentro del país? Sí, por supuesto. Mire, lo dijimos, rechazamos contundentemente este tipo de declaraciones que tratan de insinuar que el pasado político de actores políticos está influyendo en una crisis carcelaria que viene desde el año 2019, que es un gobierno cobarde que no tiene la solvencia moral ni la capacidad profesional para poder enfrentar esta crisis. Y
busca culpables donde no existen. Los verdaderos culpables están en los centros de rehabilitación y en la corrupción enquistada e institucionalizada dentro de la Policía Nacional. Ahí deberían estar buscando los culpables y no creando cortinas de humo para desviar la atención y generar nuevamente un estigma hacia las organizaciones políticas que estamos haciendo una oposición democrática, firme, con argumentos y sobre todo de propuestas. Lo rechazamos categóricamente, vengan de donde vengan. Hemos escuchado declaraciones así mismo de legisladores que se expresan de esa manera, más allá de que si tienen esas insinuaciones y tienen esas pretensiones, que nos debatamos los políticos en el campo de batalla que nos corresponde, que es en el Pleno de la Asamblea Nacional, no generando elucubraciones ni tendencias negativas en los medios de comunicación, porque evidentemente tienen el aparataje de ciertos medios de comunicación que están sacando este tipo de noticias, además de funcionarios públicos que están siendo obligados en las redes sociales a pronunciarse en contra de nuestra organización política y contra miembros de nuestra organización política. Eso rechazamos categóricamente y vuelvo a insistir, el presidente tiene que asumir la responsabilidad del país, tomar las riendas del país y ya dejarse de shows políticos, de mamotretos y asumir sus responsabilidades. Por eso exigimos, ya que no tienen la solvencia moral para asumir sus responsabilidades los funcionarios, la renuncia de la ministra de Gobierno, del gobernador del Guayas, de la secretaria de Derechos Humanos y del director de la Penitenciaría del Litoral. Gracias. Buenos días, asambleísta Aliaga. Le saluda Darío Robinson, director del medio digital La Calle Habla desde la ciudad de Esmeraldas. Usted ha planteado que su bancada, entre sus exigencias está la renuncia de algunos funcionarios del Estado. ¿Se mantienen en aquello? ¿Qué pasaría si el presidente no acata la exigencia de su bancada? Gracias. Bueno, yo creo que el presidente, dando muestras claras de que quieren buscar una solución, debería remover a estos funcionarios públicos. Pero hacemos la exigencia como ciudadanos y como legisladores de que la renuncia debe venir por parte de ellos, que demuestren que tienen al menos un poco de decencia, les queda, y que sufren por el país y que saben que han sido incapaces de poder manejar esta crisis. Legisladora Patricia Núñez, si bien es cierto, ustedes estaban en primera línea, se puede decir acá legisladora, estaban en primera línea y muchas autoridades se pronunciaron diciendo que no hubo las condiciones para poder ingresar o para poder estar ahí constatando los hechos. De su parte, y varios legisladores también estaban en la realidad. Coméntenos. Muchas gracias, señores periodistas. Sí, es cierto, estuvimos desde el día sábado y el día domingo también haciendo un acercamiento con los familiares porque queríamos saber qué es lo que estaba sucediendo. Estuvimos en los exteriores el día sábado y constatamos que no hay una organización para darles respuesta a los familiares. Casos terribles. Justamente ahí ingresó una madre de familia indicando que su hijo tenía ya una boleta de libertad y justo cuando estaba saliendo lo dispararon, lo mataron y nadie le daba razón. El cuerpo permaneció hasta el siguiente día. Imagínense en ese tipo de situaciones. Estuvimos también en el hospital con 6 personas privadas de la libertad que habían sido pues atacadas, tenían disparos en la cara. Tuvimos que ir también a la morgue para poder ayudar a criminalística, para poder ayudar también a dar respuesta a algunas personas. Miren, una persona ahí nos decía, una señora que venía de Quevedo, nos decía que ella estaba buscando el cuerpo de su esposo desmembrado y que no le daban razón. ¿Cómo es posible que un gobierno sea tan indolente y que no le pueda dar una respuesta a esa gente que está desesperada? Ustedes saben perfectamente que es el Estado, de acuerdo a un artículo de la Constitución, quien es el responsable de la seguridad de las personas personas que se encuentran en las cárceles privadas de la libertad, así como también hay que entender que vemos cómo se está configurando justamente lo que dice el Tratado de Minnesota, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, y no perdemos también ahí la posibilidad de que los mismos personas familiares empiecen a hacer una demanda contra el Estado, porque al final tienen que responder por esos crímenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, asambleístas, y muchísimas gracias, compañeros periodistas.